Salmo 51. Verso 1. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios por mi Padre que me dejó esta Biblia. Letra bien pequeñita. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y luego dice, ¿qué cosa? Borra mis rebeliones. Es tu palabra, oh Dios, ya es bendita. Pero esta palabra predicada, Señor, no vuelve vacía. Es una palabra que llega al corazón de todos nosotros. Es tu palabra, oh Dios, que siempre nos habla, que siempre nos bendice, que nos redarguye y nos guía por el buen camino para hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora en tus manos, Señor, estamos para compartirla, que tú escuches de nosotros lo que tú quieres oír. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. El mensaje para esta mañana se titula La rebelión. ¿Cuántos son rebeldes o han sido rebeldes? ¿Habrá alguien que no haya sido rebelde? Obviamente no lo hay. Quiero comenzar el estudio de esta mañana diciendo una verdad absoluta. Cuando hablo de una verdad absoluta es algo que así es, que no se puede cambiar, que absolutamente así es, ¿sí? Nosotros, las criaturas, los seres humanos que Dios creó, somos la raza caída. Nadie dijo amén, pero somos la raza caída, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado contra Dios. Le hemos desobedecido. Lo hemos defraudado. Le hemos fallado. No hay un ser humano sobre la tierra que no le haya fallado al Señor y que no haya sido rebelde en algún momento. No hay. No hay. Rebelión es la actitud del corazón del ser humano que se rebela contra la autoridad. Es la actitud del hombre que no quiere ser gobernado ni por sus semejantes ni por Dios. La rebelión es un rechazo a la autoridad. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 13, nos dice que nos sometamos a la autoridad. Sométase, dice el verso 1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. El apóstol Pablo comienza este capítulo 13 con una frase bien fuerte: sométase toda persona. Y el gran problema de todas las épocas, de todas las edades, de todos los tiempos, ha sido la falta de sometimiento. El ser humano no se puede someter. Es por eso que hay naciones, que hay pueblos divididos con diferente nombre, con diferentes costumbres, con diferentes ideologías, con diferentes leyes, porque no podemos unirnos, porque no podemos someternos. El sometimiento es la falta grave del ser humano. El ser humano no le gusta someterse. Por naturaleza, así somos. Es el gran problema de toda la humanidad. Nadie se quiere someter. Lo contrario a la rebelión es la humillación. Lo contrario
a la rebelión es la humillación. O sea, el antónimo de ser rebelde es ser humilde. Lo contrario. Lo contrario de ser rebelde es ser humilde. Jesús dijo que aprendiésemos de Él algo muy significativo y muy particular. Nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad es lo que más escasea en el mundo hoy. Y siempre ha existido, siempre ha sido así. El hombre por naturaleza nace rebelde. Somos rebeldes. Nosotros heredamos eso de nuestra concupiscencia, la herencia de nuestros antepasados desde el tiempo de Adán para acá es la rebeldía. El hombre se rebela. La rebelión tuvo su comienzo en el universo, cuando un querubín, Satanás, se creía más que Dios. Se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, Isaías 14:12. La rebelión fue el principio de todo pecado. Se consuma en el universo. Luego, cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios crea a Adán y Eva, comienza la rebeldía en dos corazones. Desde el principio de la creación comienza la rebelión. Casi siempre miramos la desobediencia del hombre y pasamos por alto que antes de la desobediencia es la rebelión de nosotros. La rebelión de nosotros. Antes de ser desobedientes nos rebelamos contra la autoridad. Antes que usted le dé a 40 millas por hora en una zona escolar de 20 millas, antes que usted le dé a 40 millas, usted primero se rebela. Usted se rebela y quiere violar la ley. Y luego le da el acelerador y pasa usted del límite de velocidad y en vez de ir a 20 va a 40. Antes que usted desobedezca, usted se rebela contra la autoridad, contra lo que dice el señalamiento ahí. La rebelión es primero, antes que todas las cosas. La rebelión del hombre comienza en el comienzo de la creación con Adán y Eva. La rebelión de Adán y Eva fueron la causa de su desobediencia. Se rebelaron contra las indicaciones que Dios les había dado. Aarón y María se rebelaron contra Moisés y murmuraron de él. Se rebelaron. Moisés se dejó llevar por los impulsos y se dejó llevar y se rebeló contra Dios golpeando la roca. Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, se rebeló contra la voluntad de Dios, el Dios que lo hizo rey. Dios lo había hecho rey y desobedeció, pero desobedeció porque fue rebelde en su corazón. Jonás desobedeció a Dios y no siguió las indicaciones de Dios. Mire cómo dice la palabra en Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se rebeló contra lo que Dios le había dicho. Hago un paréntesis y pregunto esta mañana, ante el silencio de ustedes, ¿cuántos de nosotros nos hemos rebelado tantas veces? Y hemos ofendido a Dios y le hemos faltado. Un hombre casado que tiene hijos y su mujer y que de repente busca una relación fuera del matrimonio, lo que está haciendo, se está rebelando contra aquello que dijo en un altar de serle fiel a su mujer hasta el último día de su vida. O una mujer casada con hijos y que comete una infracción, un adulterio. Lo que está haciendo es que se está rebelando al pacto que hizo en un altar delante de Dios, de jurar amor eterno y permanecer fiel toda la vida. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale al Señor, porque esta es una verdad. Nos rebelamos. Judas se rebeló contra Jesús y lo traicionó vendiéndolo a los sacerdotes por 30 monedas de plata.
Un hombre que anduvo 3 años con Jesús. De repente se rebela contra la autoridad y contra el Hijo de Dios. Veía las señales, las maravillas y lo que Jesús hacía, sabía que era el Hijo de Dios. Pues se rebeló y luego después vino la codicia, la desobediencia, la envidia, el odio, el engaño, la mentira, la traición y cualquier otro pecado que usted se pueda imaginar tiene su comienzo en un corazón que se rebela. O sea que antes que cometamos cualquier infracción delante de Dios, sea el orgullo, la envidia, el odio, el engaño, la mentira, la traición, antes que nosotros cometamos eso, el corazón primero que nada se rebela contra Dios y comete la infracción. O sea, la rebeldía del ser humano es el principio del pecado. Ahí comienza todo. El gran problema del pueblo de Israel fue su rebeldía. Usted lee la historia, todo el Antiguo Testamento, y usted va a encontrar que esa fue la causa principal por qué Dios los dejó a solas tantas veces a merced de sus enemigos y por qué el pueblo de Israel fue tantas veces esclavo de otras naciones. Por causa de su rebeldía. Ahí se origina todo. Fue rebelde y fue el gran problema, la rebeldía del hombre. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, hablando el apóstol Pablo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hablando Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. O sea, todo el día Dios amó a su pueblo, pero a un pueblo rebelde y contradictor, que siempre contradecía la palabra que Dios le mandaba hacer. El principio de nuestros pecados, de nuestras faltas, es la rebeldía, hermano. Nos rebelamos. Somos rebeldes ante los mandamientos del Señor y le faltamos. Y lo hacemos deliberadamente, hermano, con alevosía y ventaja, como dicen. Deliberadamente nos rebelamos. No debemos de hablar con nuestro prójimo, de hablar de nuestro prójimo. Y lo que hacemos muchas veces es que nos dejamos llevar por la rebeldía que sentimos en el corazón y comenzamos a decir cosas. ¿Sí? Cuando usted no le quiere dar ofrenda a Dios, usted se rebela contra Dios. Dios dice traer las ofrendas al alfolí, traer los diezmos. Mire, cuando uno no lo hace, uno se está rebelando contra lo que Dios dice. El problema no es Dios, hermano. El problema somos nosotros. Nosotros que somos rebeldes. Dije, este mensaje es para todos. Comenzando con el pastor. Nadie quiere estar bajo autoridad. Esto es parte de la naturaleza humana que llevamos. Siempre habrán 2 hombres dentro de nosotros luchando. El hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre renovado a la imagen de Dios por medio de Jesucristo. Y el hombre viejo conforme a la imagen del príncipe de las tinieblas. Siempre están luchando dentro de nosotros. El hombre viejo quiere hacer las cosas viejas y pensar de la manera de atrás, cuando hacía todo lo malo y lo desagradable delante de Dios. Y el hombre nuevo desea hacer todo lo bueno, no ser rebelde, sino al contrario, ser sumiso, ser humilde delante de Dios, bajar la vista ante un Dios tan grande y humillarnos ante nuestro Dios, como dice el libro de Isaías. Déselo al Señor esta mañana, humillarnos delante del Señor. Romanos 7, 14 y 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El verso 15, capítulo 7 de Romanos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo reconocía, hermano, no hay nada de malo en reconocer nuestros errores. No hay nada de malo en reconocer que somos rebeldes. No hay nada de malo en reconocer que somos faltosos delante del Señor. Pero ese es el hombre viejo. El hombre nuevo agrada a Dios. El hombre nuevo adora al Señor. El hombre nuevo agrada al Señor. El hombre nuevo da reconocimiento a un Dios que está todos los días con él y se aparta de lo malo. Por un lado, el nuevo hombre conforme a Cristo quiere hacer lo bueno,
Pero el hombre viejo se rebela y quiere hacer lo malo. ¿Cuánto les pasa eso, hermano? ¿Cuántos luchamos con estas cosas? Yo no vuelvo a caer en esto, miserable de mí. ¿Por qué caigo? Porque es un círculo vicioso en el cual estoy dando solamente vueltas en ese círculo. Señor, ¿por qué caigo, Señor? Ten misericordia, ten piedad de mí, como decía el salmista David. Ten piedad de mí, Señor. Soy rebelde. Efesios 4, 22, 24, 23 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego el verso 23 dice, Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí, hermano, aquí hay que hacer una renovación. Aquí hay que hacer un cambio. Aquí tenemos que dejar la rebeldía a un lado y buscar ser sumisos y someternos a un Dios que nos ama todos los días y que nos da de sus favores y de su misericordia. Déselo al Señor esta mañana bien fuerte. Un Dios que nos da todos los días de su gracia, de sus favores y de su misericordia. Y vestidos, dice el apóstol, verso 24, Efesios 4, y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre viejo es carnal, piensa en el mal, piensa en hacer daño, piensa en la venganza, piensa en tomar la justicia en sus manos, piensa hacer lo mismo que le hicieron. Ese es el hombre viejo, el hombre malo. El hombre carnal, el ego, la naturaleza pecaminosa, el orgullo. Pero el hombre nuevo es a la imagen de Dios por medio de Jesucristo. El hombre nuevo se aparta de eso y busca el bien y tiene la misericordia de Dios en su corazón para no hacer daño a los demás. Déselo al Señor esta mañana. El apóstol Pablo continúa en su carta a los Romanos capítulo 7, versos 23 y 24. Mire, el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros que somos tan orgullosos que a veces no queremos reconocer que somos rebeldes. No nos gusta reconocer que somos rebeldes. Dice el verso 23, capítulo 7 de Romanos: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y el verso 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos respirando, hermanos, vamos a ser víctimas de la rebeldía. O vamos a tomar el nuevo hombre y vamos a hacer la voluntad de Dios y nos vamos a alinear por la palabra de Dios, o nos vamos a dejar llevar por el viejo hombre. El viejo hombre quiere hacer daño. En una ocasión había una contienda entre dos personas de la iglesia y estaban discutiendo, tenían coraje los dos, algo había sucedido en su relación de hermanos en Cristo. Y uno de ellos dijo: quisiera salirme para afuera, quisiera dejar el nuevo hombre y agarrar el viejo hombre y salirme para afuera y pegarte en la cara. La rebeldía del ser humano. Muchas veces, hermanos, el viejo hombre toma control de nuestros sentimientos y en vez de hacer lo bueno y lo recto delante del Señor, hacemos lo malo. Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por nuestro coraje, nos dejamos llevar por aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor, que suceden en nuestra vida, y en vez de buscar la ayuda de Dios, recurrimos al viejo hombre que solamente viene a causar mal. La rebeldía. David, el rey David, el hombre que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David venció al gigante Goliat. David pudo vencer los deseos de no vengarse en contra de su suegro, el rey Saúl, cuando lo perseguía para matarlo. David se sobrepuso a la persecución del rey. David venció en muchas ocasiones a los filisteos cuando salió a la guerra. Pero David nunca pensó que un día se iba a enfrentar a su propio hijo, a su propia familia,
cuando se rebelaron contra él. Y vino aquella desgracia en la vida de David. David nunca pensó tener una batalla con su propio hijo. Nunca pensó que el hijo de sus entrañas se rebelaría contra él. Absalón, un hombre que ya tenía un expediente. En su expediente había el hombre que había asesinado a su propio hermano, a Amnón, porque Amnón había abusado de una de sus hermanas. Tenía su expediente ya un asesinato. Ahora Absalón se levanta y se rebela contra el padre. Un acto de rebeldía, un acto de rebelión. Porque cuando le fallamos a nuestros padres es un acto de rebeldía. Cuando le fallamos a nuestra esposa es un acto de rebeldía. Cuando le fallamos a nuestro esposo es un acto de rebeldía. Cuando hacemos lo malo es un acto de rebeldía. Y Absalón, aquel hermoso hombre de parecer, se rebela contra su propio padre. ¿Cuántas veces quizá nosotros ya adultos recordamos cuando nos rebelamos contra nuestros propios papás? ¿O cuántas veces usted está viviendo la situación de sus hijos que se rebelan contra usted? ¿Qué hizo David? David salió huyendo por la cuesta de los olivos. Llevaba en su corazón la traición de un hijo que se rebeló contra él. Y David estaba desesperado. Y David buscaba, David deseaba que Dios lo ayudara. Él estaba dolido en su corazón. Y en 2 de Samuel capítulo 15, verso 30 al 32 dice: y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. Iban llorando mientras subían. La rebelión causa lágrimas, hermano. Causa lágrimas. David iba subiendo aquella cuesta de los olivos llorando, iba descalzo. Aquel rey que usaba sandalias, quizá de un rey digno de gobernar a un pueblo, ahora iba descalzo, derramando lágrimas por aquella cuesta, subiendo. Si David lloraba por la rebelión de su hijo, piense por un momento, porque este es un mensaje de reflexión y dije esta mañana, es un mensaje para todos. Si David lloraba por la rebelión de su hijo, llorará Dios cada vez que nos rebelamos contra él. Derramará Dios lágrimas cada vez que nos rebelamos. Sufrirá en el corazón como sufría David huyendo de su propio hijo. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allá a Dios, ¿sabe a qué estaba subiendo en la cuesta de los olivos? Estaba subiendo para adorar a Dios, porque en medio de la circunstancia, en medio de la rebelión de su propio hijo, la única salida es buscar a Dios. Él iba buscando aquella cima de la montaña para adorar ahí a Dios y olvidarse de aquella rebelión de su propio hijo que le estaba destrozando el corazón. Cada vez que nos rebelamos contra Dios, destrozamos su corazón. Cada vez que hacemos lo que se nos pega en gana y desobedecemos a Dios, nos rebelamos contra un Dios que nos ama todos los días y que nos da el aire que respiramos. Cada vez que nos rebelamos, estamos haciéndolo deliberadamente, deshonrando a aquel Dios que nos ama todos los días. Dáselo fuerte al Señor esta mañana. Deshonramos a Dios con nuestra rebeldía. Dios perdona nuestra rebeldía. Dios sabe que es la causa de todos nuestros pecados. Pero hay esperanza en un Dios que nos ama. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 9, dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Se lo voy a leer una vez más. De Jehová nuestro Dios. El ser humano es rebelde por naturaleza y no quiere humillarse. Pero David, hablando lleno de la presencia del Espíritu Santo, él dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar.
Nuestro Dios nos ama tanto que Él tiene misericordia y nos perdona todos los días nuestras rebeliones. Dáselo al Señor si vas a reconocer esta mañana que Él es el que tiene misericordia y el que perdona nuestras rebeliones. David reconoce su pecado y confiesa no una rebelión, sino sus rebeliones. Él dice literalmente, escribe en el Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice al final? Borra todas mis rebeliones. Él no está diciendo, he sido rebelde, fui rebelde contigo. Él está diciendo, Señor, ten piedad de mí. Borra todas mis rebeliones. Él reconocía que en su corazón, aunque él era un adorador, aunque él buscaba la presencia de Dios, aunque él en su angustia, en su dificultad, en sus problemas que pasó con su propia familia, sufría en su interior, él se atreve a decir, Señor, esto es causa de mi rebeldía, he sido rebelde delante de ti, Señor, he cometido muchas rebeldías, perdona todas mis rebeliones. Él se humilla delante de Dios. Lo contrario a la rebeldía, hermanos, es nuestra humillación. Pero no nos gusta humillarnos. No nos gusta reconocer las faltas. ¿Y sabe qué es lo que hacemos, hermano? ¿Sabe cuál es nuestra actitud? En vez de reconocer nuestras faltas y nuestras rebeliones, comenzamos a mirar los defectos de los demás. Somos especialistas en ver los defectos de los demás. En ver la paja que está en el ojo de los demás. Cuando muchas veces nosotros traemos un aguacate aquí adentro en el ojo, hermano. Nos cuesta humillarnos. Pero Jesús dice, aprende de mí. Aprende de Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestra enseñanza, Él es nuestro guía, Él es la sabiduría del cielo que viene a la tierra para ayudarnos a nosotros a no ser rebeldes. Porque cada vez que hacemos un comentario de otra persona que es nuestro propio hermano o nuestra propia hermana en la fe, estamos siendo rebeldes, nos estamos rebelando, estamos hablando del prójimo. Estamos haciendo una censura de las debilidades humanas de la persona a nuestro alrededor. Estamos mirando a los demás. Pero en esta mañana, hermanos, David, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él dice, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Borra todas mis rebeliones. Si pudiera el Dios que tenemos darnos la sabiduría para poder ver nuestras rebeliones, hermano, pasaríamos todos esta mañana al altar. Nadie se quedaría sentado, porque no hay un ser humano que no haya sido rebelde delante de Dios, comenzando con el pastor. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hago, y lo que debo hacer no lo hago. Porque algo se revela dentro de mí, algo me dice dentro de mí que el hombre viejo todavía está ahí para hacer daño, para vengarse. Y él dice, Señor, borra todas mis rebeliones. La rebelión, hermano, es el pecado principal donde comienza todo. Antes de desobedecer, somos rebeldes. Antes de traicionar, somos rebeldes. Antes de fallar, somos rebeldes. Antes de odiar, somos rebeldes. Antes de sentir algo por otra persona, somos rebeldes. Antes de querer hacer lo malo, somos rebeldes. La rebeldía es el principio de todo. Ahí comienza todo, en la rebeldía del hombre. Cuando tú eres humilde, cuando tú te humillas, cuando tú tienes un corazón conforme al corazón de Cristo, lo menos que te pasa por tu mente es hacer daño. Todo lo que quieres hacer es hacer el bien. No quieres fallarle ni traicionar a nadie. En tu corazón solamente hay amor para Dios.
¿Cuántas rebeliones hay en nuestro corazón? ¿Por qué no pasamos esta mañana al altar? Todo lo que he hecho mal es por causa de mi rebeldía. Todas las cosas que este cuerpo ha hecho mal es por causa de mi rebeldía. Todas las cosas que han ofendido a Dios son causa de mi rebeldía. Todas las desgracias que yo he cometido, que yo he hecho, las palabras que han salido de mi boca, son causa de mi rebeldía. Es la rebeldía de nosotros las que nos causa daño, las que hace que el hombre viejo salga a flote y el hombre nuevo queda sepultado cuando el hombre viejo sale a flote. Pero la rebeldía de nosotros es la causante de todas las desgracias del ser humano. David, aquel hombre que adoraba a Dios en cualquier momento, que buscaba refugio siempre, que buscaba un rincón para adorar a Dios, para rendirle homenaje y agradecimiento al Dios que lo hacía salir adelante de todos sus problemas, él reconoce y dice: Señor, borra todas mis rebeliones. En otras palabras, Señor, son muchas mis rebeliones, son muchas mis faltas, son muchos mis pecados. Me he dejado llevar, Señor, por las cosas que suceden a mi alrededor, las circunstancias me han empujado. El hombre viejo ha salido y ha sido rebelde. Esta mañana, Señor, reconocemos que la rebeldía es la causa principal de nuestros pecados. Que por causa de nuestras rebeliones hemos caído muchas veces en el fracaso y en la maldición. Dios no honra un corazón rebelde. Dios castiga y Dios es justo para hacer justicia a un corazón que se rebela y hace lo malo delante de los ojos de Dios. La rebelión es mi pecado. La rebelión me ha empujado a caer en lo más bajo. La rebelión me ha empujado a ser una persona indigna ante los ojos de Dios. ¿Y cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Antes del pecado es la rebelión. Esta mañana yo te invito a pedirle a Dios que borre nuestras rebeliones, a que ese hombre viejo, Señor, no se levante más y que sea gobernado por el nuevo hombre creado a la imagen de Dios por medio de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, pidiendo que renueves en nosotros el corazón, que haya en nosotros una renovación total, que ya no caigamos en el mismo círculo vicioso, Señor, donde caemos frecuentemente, llevando nuestra rebeldía, cargando en nuestros hombros la rebeldía que nos hace caer en el pecado. Señor, esta mañana ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, y borra todas mis rebeliones, Señor. Renuévame, Señor, esta mañana. Haz de mí un corazón, como decía David, limpia mi corazón. Vuélveme, oh Dios, el gozo de tu salvación, Señor. Y tu Espíritu me sustente. Señor, este día es un día hermoso para acercarnos delante de ti, Señor, y reconocer nuestras faltas. Este es un día, Señor, propicio para aprovechar y decirle a Dios que hemos sido rebeldes.